Si alguna vez has sentido que criar hoy día es cosa de loco, bienvenidos a Seeds of Faith. No estás solo en este proceso. Seeds of Faith es un podcast para padres y madres y para todos aquellos que están en esta aventura de la crianza. Y qué aventura. Y qué aventura. ¿Cómo estamos, Kevin? Todo bien, ¿y ustedes qué tal? Qué bueno, qué bueno. Bien, ¿Estamos también. bien? María, ¿cómo estamos? Estamos bien, gracias a Dios, todo bien. Qué bueno, yo soy Justin Capellán aquí. Y qué bueno que estamos aquí en Seeds of Faith nuevamente. Hoy quisiéramos, ¿verdad?, tocar un tema un poquito más práctico. Hemos hablado sobre esos pasos que podemos ir dando para criar nuestros hijos en la fe. Creemos, ¿verdad?, que la fe cristiana es ese camino que queremos, por el cual queremos ir dirigiendo a nuestros hijos. Y sabemos que no es fácil. Y hemos afirmado que papá y mamá tienen que estar presentes. Es así. Hemos hablado de la importancia de nuestro ejemplo, que no es meramente lo que digo, sino también y que ser intencional con ese ejemplo. Ser intencional con el tiempo que compartimos con ellos, ¿verdad? Hemos hablado de muchos temas. Hemos hablado de la importancia de que nosotros como padres y madres estemos, ¿verdad?, cuidando nuestra salud espiritual, nuestra salud emocional, porque, como hemos hablado anteriormente, ¿verdad?, cada hogar, cada familia es como un jardín y nuestros hijos se van nutriendo de lo que hay en nosotros. Exacto. Bueno o malo. Bueno o malo. Y queremos, ¿verdad?, malo, que sea bueno. La importancia de congregarse, de ser parte de una comunidad de fe. Pregunto. Hoy día, en nuestros tiempos, ¿cuán importante es ser parte de una comunidad de fe para entonces criar nuestros hijos en la fe? ¿Vale? ¿Es necesario ir a una iglesia? ¿Es necesario? Claro. ¿Hace falta? Culturalmente hemos visto cómo la iglesia aquí en Occidente ha perdido su influencia un poco, ¿verdad?, comparado en años anteriores. ¿Qué ustedes creen? El rol de la iglesia en la sociedad y en esto de la crianza. Dos cositas, ¿verdad? La primera es toda esta perspectiva de que la iglesia, ha perdido su fuerza, ha perdido una voz, supuestamente. La gente no quiere hacerle mucho caso. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, pues hemos visto que muchas personas en nombre de la iglesia y en nombre de Dios hacen y deshacen y de momento dicen, eso fue la iglesia. Exacto. Y entonces es bien fácil poner a todas estas personas que dicen ser cristianos o dicen ser representantes de Dios en la tierra, boom, y de momento hay gente persiguiendo a otra gente siendo racista, gente matando por... En el nombre de Dios. En el nombre de Dios. Tantas cosas, tantas barbaridades. Y otras personas que realmente en su corazón no eran nada cristianos, pero cogieron el cristianismo y empezaron a mezclar un montón de cosas y lo que llamamos el sincretismo, y de momento apareció algo que no es el cristianismo. Hicimos cosas en nombre de esta nueva, ¿verdad?, versión de lo que sería el cristianismo, supuestamente. Sí, lamentablemente, ¿verdad?, hemos visto y hemos escuchado noticias de situaciones de abuso, de corrupción. Claro. Pero sigue siendo relevante, sigue siendo importante ser parte de una comunidad de fe para nuestra vida espiritual y para la salud de la vida espiritual de nuestra familia. ¿Qué usted cree? Sí, definitivo. Yo creo que siempre va a ser relevante y siempre va a ser importante, porque tú no puedes, me parece a mí, desarrollar algo que desde el principio ha sido diseñado para hacerse en comunidad y de repente hacerlo. Yo lo voy a hacer yo en mi casa. Y viene a mi mente una imagen, a lo mejor un buen sermonete para algún momento. Zumba. Somos como carbones. Y ahora que estuvimos recientemente de retiro, ¿verdad? Sí, con los jóvenes de la iglesia, de Youth of Faith y la escuela. Y estuvimos participando de la fogata. Sí. Entonces, cuando tú estás haciendo una fogata, un barbecue, ¿verdad?, tú tienes todos estos carbones o todas estas maderas juntas. Si tomas un carboncito de esos y tú lo pones en una esquinita, ese carboncito solito se va a apagar mucho más rápido de lo que se va a apagar el resto de esos carbones o de esas maderas que están quemando juntas. Se nutren unas a las otras. Se calientan. Se calientan unas a las otras. Mantienen esa temperatura. Y somos así en nuestra vida espiritual. Es mucho más fácil nosotros
distanciarnos de Dios, comenzar a alejarnos cuando estamos solitos haciendo esto, que cuando estamos juntos Sí. como comunidad, como con una congregación, adorando y creciendo de nuevo, creciendo juntos en esto. Y con esto de la iglesia perdiendo relevancia, yo creo que para nosotros ahora, una de las cosas que afectó grandemente fue la pandemia. Nos quedamos en casa, nos teníamos que quedar en casa y entonces nos acostumbramos a estar en casa y a ver el culto aún de nuestras propias iglesias, ¿verdad? A verlo en pijama con la tacita de café en la sala de nuestra casa. Entonces, se volvió costumbre y es como, me parece a mí que para mucha gente ha sido bien difícil ese regresar. Pero ese regresar es importante. Es importante para nuestra vida espiritual y es importante para nuestros hijos y nuestras hijas. Y debe ser una extensión hacia, ¿verdad? Lo que hablamos al principio, que era el segundo punto que quería traer, la influencia en la parte social de la iglesia. Porque entonces, fíjate, yo pienso rápidamente en los cristianos de los primeros siglos, pienso hasta en la figura de Martin Luther King, que todos sabemos el gran speech que dio, y muchas veces se nos olvida que la influencia detrás de todo eso era bíblica. Sí. ¿Entiendes? Esa visión de equidad y de justicia para todas las razas, eso es fundamentado porque Dios le dio valor a todo el mundo, ¿no? Sin importar tu raza o tu lugar de nacimiento. Todos. En ese sentido, se supone que nosotros como iglesia estemos defendiendo los valores del reino que vienen precisamente de un Dios que es bueno. Sí. No que porque, por ejemplo, yo me acuerdo y ahora estoy yéndome al lado personal. Papi me decía también, ¿por qué tú tienes que ir a la iglesia? Tú simplemente haz el bien y no mires a quién. ¿Han escuchado ese refrán? Claro que sí, claro que haz el bien y no mires a quién. Y es como que, ¿cuán bueno realmente tú puedes ser o qué bien tú puedes hacer cuando se trata entre, ¿verdad?, lo tuyo o el del otro? ¿Ves? Y entonces pensamos muchas veces en hasta qué punto yo me voy a sacrificar por el otro cuando me afectas a mí, ¿ves? Y entonces ahí yo puedo pensar en todas las personas que están en trabajo, están buscando una promoción y entonces estoy compitiendo con quizás un amigo mío por esa misma promoción, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Y hasta qué punto no se lacera la relación o le hago daño o lo que sea por yo buscar mi bien. Entonces es como que mi bien o el del otro. Pues mi bien es primero porque me tengo que amar a mí primero. A rayo, pues entonces ahí hay un conflicto. Y entonces dentro de lo que es la iglesia, uno aprende que Cristo se daba por el otro. ¿Entiendes? Y ahí viene la influencia, ahí viene lo difícil. Antes de continuar, tú has dicho algo clave, quería, ¿verdad?, enfatizar en eso. Cuando uno lee, ¿verdad?, el texto bíblico, que es nuestra fuente de autoridad, ¿verdad?, y uno va a los evangelios, uno ve que Jesús fundó la comunidad cristiana y fue desarrollando la comunidad cristiana, ¿verdad?, precisamente en comunidad, en grupo. En comunidad. Fue en grupo. Él no llamó a uno, él llamó a un grupo de 12. Y ese grupo de 12 entonces él fue compartiendo, él fue enseñando, él fue invirtiendo. Y ellos juntos fueron creciendo y desarrollándose, entendiendo y expandiendo su visión de qué era lo que Dios estaba haciendo. Y es algo que continuamente se enfatiza y es algo que enseñamos, de que el crecimiento espiritual en el camino cristiano se tiene que dar. Sí, sí. Se da en comunidad. Aprendemos, crecemos espiritualmente en comunidad. En parte por lo que tú estás diciendo, ahora lo amarro un poquito con lo que tú estás trayendo, en el sentido de que es en comunidad donde uno va confrontándose a uno mismo. En comunidad donde tú tienes que aprender a lidiar con esos deseos egoístas que hay en todos nosotros. Es en comunidad donde uno aprende a sacrificarse por el bien del otro. Es en comunidad que uno aprende a amar al otro, a amar al enemigo, ¿verdad? Es en comunidad donde uno se anima, trayendo lo que tú estás trayendo, ¿verdad? De que nos animamos
¿verdad? Nos motivamos como los carbones encendidos. Una ilustración que yo siempre he traído con mis estudiantes en el sentido de una planta. Jesucristo dijo que vosotros, ¿verdad? Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y pensando, ¿verdad? En una fruta, en una hoja, en una rama, esa rama, mientras está conectado al resto de la planta o el árbol, se puede nutrir. Pero en la medida que tú separas esa rama del resto, tú lo cortas, lo separas, ¿verdad? No se va a morir inmediatamente, instantáneamente. Igual que el carbón no se va a apagar igual que el carbón no se va, ¿verdad?, a apagar, ¿verdad?, inmediatamente, pero paulatinamente, poco a poco, en la medida que no tiene una conexión que lo alimente. Exacto. En medida que no tiene esa conexión que lo calienta. Que lo calienta. Ahí es que entonces viene la atrofia. Se va atrofiando ese crecimiento. Se seca y no puede dar fruto así porque y enfatizo el hecho de que individualmente uno tiene que estar conectado a la fuente que es Cristo, que es nuestro Dios, ¿verdad? Y se nos olvida que el fruto cuando sale de una rama es porque hay una sobreabundancia de vida en esa rama y se refleja en el fruto, ¿verdad? Y ese fruto se supone que ese es un fruto orgánico, ¿verdad? De semillas. Y esas semillas, de la misma manera, empiezan a reproducir otros árboles o, ¿verdad?, otras plantas de la misma especie. Y eso está brutal porque entonces la iglesia se supone que sea eso, ¿no? Nosotros demos frutos para que sigamos expandiendo. Inicialmente el diseño de Dios para nosotros siempre fue en comunidad. En comunidad, cuando Dios puso a Adán y Eva, cuando puso a Adán, dijo, no es bueno que esté solo. Claro. ¿Verdad? Y después le dio, ¿verdad?, Eva, en la historia, ¿verdad?, de la creación bíblica que encontramos en Génesis. Pero más allá de Adán y Eva, del entorno familiar, porque entonces dice, pues yo en mi casa, me nutro, yo en mi casa, ¿verdad? Y nos unimos y nos animamos y Justin comparte lecciones que yo puedo hacer en casa. Y sí, queremos que en casa. Claro. Queremos que en casa hagan eso. Queremos que en casa adoren. Queremos que en casa canten. Queremos que en casa compartan la palabra del Señor. Claro que sí. Óigame, pero hay un refrán por ahí en inglés que dice, it takes a village. Sí, sí. Exacto. It takes a village. Criar hoy día no está fácil y necesitamos apoyo. Claro. Exacto. Y necesitamos ese ánimo. Y aún así, nuestros hijos también lo necesitan. Tener esa conexión con otros hijos. Con otros niños que también están en la misma experiencia. Que comparten con otros niños que también están animándolos. Pero no solamente eso, sino que puedan conectar. Hay estudios que muestran que en las iglesias donde esos niños van relacionándose con otras generaciones, no solamente con el grupo de jóvenes, sino que esos niños van teniendo relaciones significativas con el líder de jóvenes, con el diácono, con el pastor. En la medida que van desarrollando esas relaciones, esos niños, eso añade un valor particular a la vida de esos niños. Así que cuando hablo de que it takes a village, estamos hablando que sí, queremos que es positivo que uno vaya a una comunidad donde hay otros que comparten esa misma edad, y claro que sí, pero más allá de que sean la misma edad, también es significativo y valorado. Hay valor en la medida en que mi hijo, ¿verdad?, tiene una relación positiva con el líder de adoración de la iglesia, que mi hijo toca, ¿verdad?, en el ministerio de adoración, y con el conguero de la iglesia, que es un teniente de la policía retirado, que nunca tuvo hijo, pero que aunque nunca tuvo hijo, ha sido de bendición a todos los jóvenes de la iglesia. Ha sido de bendición a todos y todos los jóvenes de la iglesia lo mencionan a él como un hombre que ha sido de bendición en su vida. Y partiendo de ese punto, yo quisiera enfatizar lo siguiente. Cuando se supone que Dios instituyó a la iglesia, cada miembro tiene su rol, tiene su función. Claro. ¿Y cuántas imágenes hay en la palabra acerca de lo que es la iglesia? Nosotros se supone que somos la novia, ¿verdad? Sí. Nosotros se supone que somos un templo. El templo está hecho de muchas piedras. Una edificación. ¿Sabes? Tú no vas a tener la edificación, claro, donde habita la presencia de Dios, ¿verdad? Cogiendo esa imagen del Antiguo Testamento, donde había un templo, donde había unos espacios. El punto es que ese lugar tiene, otra metáfora es el cuerpo. Tiene muchas piedras. El cuerpo tiene muchas partes. El pueblo de Dios. No somos el individuo o la individua. Cuando Jesucristo nos enseñó a orar, cuando Jesucristo enseñó a orar, no dijo, Padre mío. Padre mío. ¿Cómo es? Padre nuestro. Uno aprende a orar. Si estudiantes me dicen, mister, ¿cómo yo puedo aprender a orar? El primer consejo que le voy a dar a ese estudiante, ¿cómo yo te voy a enseñar a orar? Ora conmigo. Vamos a orar juntos. Orar juntos. Mister, yo quisiera aprender a leer la palabra del Señor. Yo no le voy a dar más que la Biblia y decir, mira por ahí, te voy a dar una guía para que lo hagas solo. No, vamos a leerlo juntos. Vamos a estudiar juntos para que eso cobre vida.
O sea, las disciplinas espirituales, las prácticas espirituales que nutren la fe cristiana cobran mayor potencia y mayor vida en la medida que lo hacemos en comunidad. Hay una plenitud ahí que se da porque Dios es un Dios trino que tiene tres. O sea que dentro de dentro del corazón de la Dios esencia de quién es Dios. hay una comunidad. Amén. O sea, ¿cómo más allá uno puede decir voy a hacer iglesia sin los demás? Exacto. Y dentro de eso hay algo aún más práctico. Y es el asunto de que estamos hablando y nuestro foco es que nuestros hijos y nuestras hijas se desarrollen y crezcan en la fe. En ese contexto, claro. De eso se trata. Entonces, todos sabemos, y los que ya tenemos, ¿verdad? Nuestros hijos adolescentes y los míos que son un poquito más adultitos, que llega un momento en que la influencia de nosotros y nosotras como padres y madres no es tan fuerte con los hijos y las hijas, y aunque nos están mirando y hemos hablado de la importancia de eso, pero yo pienso que es importante cuando ese niño, esa niña llegan a la edad de la adolescencia y empiezan a buscar el pertenecer. Esa importancia de ser parte de algo, y ahí vienen que me quiero ir para el mall con las amiguitas, que me quiero ir para el parque o quiero ir a jugar a la cancha o lo que sea. Queremos que ya ese niño o esa niña haya desarrollado ese sentido de comunidad con la iglesia, que tenga esas amistades que están dentro del mismo pensamiento, ¿verdad? Y que cuando llegue ese momento de despegar de papá y mamá y de hacerse parte de otras cosas, que lo otro que haya sea gente de fe. Porque Niños y niñas de fe, jóvenes que también conozcan otras familias, que puedan hacer cosas juntos y seguir creando ese ambiente. Lo que veo que sucede en esas fases es que ellos están echando raíces, ¿verdad? Y hacerlo con otros amiguitos. Yo estoy pensando ahora en mis nenes que están en un grupo de juveniles, 10, 11, 12 años. Ellos están pasando por unas experiencias, uno, que los unen como grupo. Exacto. Dos, donde ellos encuentran un espacio donde ellos quizás pueden ejercer unas funciones, unos roles. Liderazgo, servicio. Y definen lo que es el liderazgo y servicio entre ellos mismos. Porque, mano, cuando uno crece, uno también ejerce unos servicios para la iglesia. Porque eso te da identidad, sentido de pertenencia. Claro. Y entonces hay muchas cosas ahí. Veo obediencia a Dios. Veo honra a Dios y adoración a Dios en el sentido de que Dios puso este diseño y nosotros como familia lo estamos cumpliendo. Y eso es adoración a Dios. ¿Por qué? Porque estamos poniendo todo lo que Dios quiso que se hiciera, como Él quiso que se hiciera, en práctica. Y el mundo va a ver eso. La gente de afuera va a ver eso. Y eso se hace en comunidad. Uno sale afuera y el mundo va a ver que ustedes son mis discípulos cuando siguen, ¿qué? Mis mandamientos y el mío, cuando se aman. Y eso pasa en comunidad. En comunidad. Así que la iglesia es un espacio para uno entonces ejercer ese amor todo que Dios eso. nos manda, ¿verdad? La iglesia también es un espacio donde nos cuidamos los unos a los otros. Me acuerdo de la experiencia. Yo no me acuerdo si lo llegué a contar aquí. Les hablé de papi y me decía, no, tal cosa, como que yo puedo ser bueno y no ir a la iglesia. Y entonces me hace pensar en mi nena, hace un año, un poquito más de un año, cuando empezamos a ir a la iglesia que estamos asistiendo ahora, que fuimos a un ensayo, estamos ayudando con el ministerio. Lo de las rodillas. Y lo de las rodillas. Y ella me decía, pero ¿para qué tenemos que ir a la iglesia? ¿Por qué? Y ese fue el momento donde ella se lastimó las rodillas y los que nos llevaron al hospital, los que estuvieron con nosotros hasta las 4 de la mañana, fueron los jóvenes de la iglesia. Qué lindo. Y ella entendió cuál es el propósito de esos jóvenes. Al sentir ese apoyo. Ser juntos luz en ese momento. Esa es la otra cosa, exacto. Cuando vienen las crisis, yo estoy solito en mi casa y yo soy mi iglesia, no tengo apoyo, no tengo nada. Y puedo caer en una crisis emocional, en lo que sea, y no tengo a nadie que me dé la mano en ese sentido de la fe. No quiere decir
que estando en la iglesia no va a pasar algo similar. Claro. Porque yo puedo estar en la iglesia y enfrentar una crisis de fe, una crisis emocional, una crisis familiar, porque no somos exentos, no estamos tampoco en una burbujita. Y no es como que Pero dentro de ese no contexto van a pasar cosas que como que, mano, estoy molesto, esto pasó, no se actúa como se supone que fuera en la palabra. ¿Tú entiendes? Como que muchas veces la gente no voy para la iglesia porque aquí están peores que afuera. Y es como que, mano, en todos lados van a haber personas que te van a caer encima. Pero el punto es que nosotros luchamos con nosotros mismos. Decimos con nuestro ego, con qué sé yo qué, para que eso no suceda. Y en una iglesia que está healthy, ¿verdad? Que es saludable, que es estable, una iglesia que es madura, esas cosas se manejan de una manera tan y tan bella, porque Dios ya proveyó para que se hiciera de una manera bella. Exacto, exacto. Lindo, y juntos podemos trabajar. Y cuando traigo este concepto de que nos cuidamos, es también este asunto de que la comunidad, yo me debo a una comunidad. Ya. Yo me debo a unas personas que esperan algo de mí. Claro. Accountability. Y hay mucha gente que le huye a eso. Claro, al proceso de rendición de cuenta. Como que rendir cuenta. Rendir cuenta. No, yo prefiero no hacer eso. Sí. Y le huimos al compromiso y eso afecta a los matrimonios, la cantidad de divorcios. Pero toda relación significativa tiene que haber un proceso de rendición de cuenta. Yo me debo a mi esposa. Y de someterse, claro. Yo me debo a mis hijos. ¿Verdad? Yo relajaba unos años atrás que mi hija me pedía más cuenta que mi esposa. Papi, ¿a qué hora tú te vas? ¿Y a qué hora tú vas a llegar? ¿Y dónde tú vas? ¿Y por qué yo no puedo ir contigo? ¿Verdad? Y decía, wow, esta me ve la mamá y me cuida. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Porque en ese proceso de rendición de cuenta, ¿verdad? Hay una conciencia de que hay una comunidad que está dependiendo de mí, que hay una familia que está dependiendo de mí. Y no solamente mi esposa, mis hijos. Hay una comunidad que está dependiendo de mí. Y eso añade, y eso, ¿verdad? Ejerce una fuerza, ejerce una presión, pero una presión positiva en el sentido de que I gotta step up. Claro. Están dependiendo de mí. Y muchas veces eso funciona como un motor, como una motivación brutal. Claro que sí. Para y nosotros. Eso te sirve como motor y eso también te sirve como que una guía que te va dirigiendo. O sea, sí, como un feedback automático, pues como que, claro, si está sucediendo porque y en el momento en que yo estoy medio de esto, yo sé que mis hermanos están ahí para darme ánimo, pero para decirme, hey, por ahí no es, pana. Sí. Porque yo no me la sé toda. Claro. Y vivimos tiempos donde el individuo es el todo, ¿verdad? Y queremos, ¿verdad? El individualismo que ha surgido de Occidente ha producido muchas cosas positivas. Derechos civiles, derechos inalienables, todos esos conceptos, ¿verdad? El individuo no está sujeto al Estado, sino que el individuo es un ciudadano, ¿verdad? Que el Estado no le confiere, sino que le reconoce unos derechos. No somos sujetos de un rey, ¿verdad? Sí. Y todas esas cosas son bien positivas, pero... Del Rey Cristo, ese es el único que... sí. Pero te estoy hablando en esos términos de la ilustración, de la política, de la filosofía y toda esa dinámica. Pero el individualismo también tiene su lado negativo en el sentido de que creemos que el individuo es el todo y la realidad es que no soy el todo, yo no me la sé toda. Ni que el hombre es el centro del universo. No soy el centro del universo. Claro. El mundo no gira alrededor de mí, ¿verdad? Pero es la tendencia humana, somos honestos, ¿verdad? La tendencia humana es hacia el egoísmo, la tendencia humana, lamentablemente, ¿verdad? Y yo ser parte de una comunidad, el saber que esta comunidad está allí para darme apoyo, pero también para pedirme cuentas si me estoy escocotando, eso me anima, eso me protege, eso me cuida, eso me cuida. O sea, no vamos a adorar juntos, no vamos el domingo a la iglesia porque nos creemos mejores que los demás. Vamos porque yo necesito esa comunidad que está orando por mí, que está guiándome, que me está sosteniendo. El cuidado pastoral, ¿verdad? Como pastor, María es pastora. Cuidado pastoral lo provee la comunidad. Yo soy pastor, pero la comunidad hace cuidado pastoral en mí en la medida que esa comunidad está orando por mí. En la medida que esa comunidad me está apoyando, en la medida que en medio de mis crisis yo sé que yo puedo llamar a los hermanos y hermanas de la iglesia y decirles, necesito que oren por esto, necesito que me animen. En la medida que yo puedo llamar a otros y a otras que tienen más experiencia que yo y escucharlo y decir, ¿qué tú crees? Hay sabiduría, la palabra del Señor dice que hay sabiduría en multitud de consejeros. Pero si yo me creo que yo como individuo lo sé todo y lo tengo todo y no desarrollo relaciones significativas con otros y otras, ¿de dónde voy a ir a buscar en los momentos de crisis, en los momentos de necesidad? O ¿cuáles van a ser esas personas que van a hablar a mi vida cuando quizás estoy
desviándome, me estoy yendo por el lado que no es. Y hago una salvedad porque ahí tú le dijiste cuáles personas hay que también tener, ¿verdad? Un cuidado que como que estamos hablando de la iglesia, pero hay que saber quiénes, cuándo y dónde, tener esa sabiduría también y pues buscar... ahí yo iba a hacer una pregunta. Cuéntame. Porque estamos hablando de la importancia de participar de la iglesia, todas estas cosas que hemos dicho que son todas tan importantes, pero ¿y si yo no tengo una iglesia? ¿Y si mi familia no es una familia que ha acostumbrado a ir a la iglesia y ahora de momento estamos entendiendo y estamos sintiendo ese deseo y esa necesidad de ir a la iglesia? ¿A dónde voy? ¿Y ahora qué? ¿Dónde yo voy? ¿Cómo yo sé? Como yo sé. Bueno, ¿Qué hacemos? hay unos criterios, ¿verdad?, que uno pudiera compartir, ¿verdad?, en el espacio en el cual estamos. Algo que yo diría, no sé qué ustedes creen de esto, ¿verdad? Pero ¿tienes familia que asiste a alguna iglesia? Ya. Esa es una primera pregunta que quizás yo le daría. Eso es un buen puente. ¿Verdad? ¿Tienes algún familiar suyo que se congrega, que es parte de alguna comunidad? Fíjate, como yo digo iglesia, siempre he hablado de iglesia como comunidad. La iglesia no es un edificio, es el grupo de las personas. Claro. Eso sería un buen punto de partida. Pienso que es chévere porque ahí tú puedes rápido hablar con tu familiar o, ¿verdad? Quizás no tiene que ser un familiar, quizás tu mejor amigo, quien sea. Exacto, una amistad. Pero tú puedes tener un feedback iglesia directo. Mira, ¿cómo es la dinámica de la iglesia? Porque uno siempre, ¿verdad? De nuevo, ser sabio, hacer las preguntas que uno quiere saber. Porque vas a estar invirtiendo tu tiempo y tú vas a estar dando tu corazón en esto. Tú tienes que estar seguro y tener una persona ya adentro que te explique, hacemos esto, me pasó esto. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con uno de mis mejores amigos y que también es pastor y él me decía, mira, le pasó esto a mi papá y estaba en el hospital y los muchachos de la iglesia vinieron y me relevaron y se quedaron con él por la noche, estuvo como una semana en esa. Tú sabes, y ese tipo de cosas es importante uno saber, ¿verdad? Tener a alguien adentro que te diga, esto está pasando, estos son problemas reales. Y la iglesia, como cuerpo de Cristo y representante verdadero de Dios, debe ser carta abierta y poder decir, esto está pasando, ¿verdad? Con sabiduría, no es que vamos a decir todo lo que pasa, pero que esa persona que puede ser el puente te pueda decir, mira, esta es la dinámica, este es el amor. No somos perfectos, pero así se trabaja aquí. Y eso te da una confianza en ir. Te da un poquito más de seguridad. Rápido uno dice, ay, pero es que no conozco a nadie. Sí. Y si yo tengo tatuaje, o si yo tengo arete, o si yo tengo el pelo rojo, o Dios, ¿entiendes? O si yo vengo de ¿Cómo me he visto? Claro. Y entonces, yo creo que viene la otra parte de ir, y esto a lo mejor suena un poquito raro, pero ir church shopping. No window shopping, pero church shopping. Si yo no conozco una iglesia, si yo no tengo, a lo mejor mi familia no es una familia de iglesia. Si no tengo de momento amistades cercanas, empezar a visitar. Si tienes tu hijo o tu hija, ¿verdad? Aquellos que tienen hijo o hija, aquellos que tienen jóvenes, algo que tú pudieras, ¿verdad? Explorar es... Ese es otro punto, Sí. Algo que tú pudieras explorar es preguntarle a tu hijo, el interés de ellos, ¿verdad? Y quizás ellos tienen un amiguito o una amiguita, quizás en el chat del grupo de la escuela o quizás en el chat del equipo deportivo, ¿verdad? Y quizás fulanita o mengano, ¿verdad? Y quizás tú sí también decir, sí, yo quisiera ir a la iglesia de fulanito porque ya tengo un amigo, una amiga. Y eso pudiera servir un puente. Así que pudiera ser la familia, pudiera ser un amiguito del hijo o de la hija, que pudiera ser un puente para ellos, porque de por sí levantarse domingo en la mañana a veces no está fácil. Y si ese hijo o hija va a ir a ver un amigo, una amiga, es un poquito, ¿verdad?, de motivación. Hasta eso puede ser, ¿verdad? No quiero decir un desmotivador, pero vamos a decir que estamos toda la semana levantándonos a las 5 de la mañana para ir a la escuela, trabajo, y muchas veces los cultos, el culto de esa iglesia en particular es a las 8 de la mañana, y entonces no tienes tiempo para descansar. Ya automáticamente, ¿sabes? Tú vas, o, ¿verdad? En este caso, nuestros hijos van con esas como que gringos, ay, estoy cansado, tengo sueño, tengo que venir para acá. Ya cerraron la ventana hace rato. Eso es sabio buscar quizás unos cultos que sean un poquito más tarde, a las 10, a las 11. A la agenda de la familia, ¿verdad? Por eso hay muchas iglesias católicas que tienen misa a todas horas. Exacto. Hacen misas por las tardes, hay iglesias evangélicas
que tienen sus servicios en las tardes, en las noches. Hay grupos de jóvenes que se reúnen viernes. Claro. En ese sentido, eso pudiera ser. Y como tú dices, María, ese proceso de tú explorar, ¿verdad? De tú explorar y decir, hay una iglesia cerca. Vamos a empezar por ahí. Ajá. ¿Hay alguna iglesia? Si no tienes un familiar, ¿verdad? Si no hay una conexión en tu familia, en los hijos, en las amistades, en el grupo de la escuela, en el grupo deportivo, pues entonces ese proceso de ir a visitar, ir a explorar, ir a preguntar. Claro. ¿Verdad? Exacto. Y ver. Hoy, lo chévere hoy día es que tenemos redes sociales y las iglesias, muchas de las iglesias tienen presencia en las redes sociales. Y tú puedes conocer de lo que es una iglesia por medio de sus redes sociales, puedes escuchar las predicaciones de los pastores, eso puedes ir conociendo y haciéndose ¿Qué programas tienen? No vas ciego. Tienen? Exacto, no vas ciego. Hablando de programas, si tienes un niño con necesidades especiales, entonces esas cosas que tú también uno lo evalúa. Ese programa tiene la estructura, el andamiaje para que mi hijo llegue a la iglesia y ser atendido y que, ¿verdad? Cómo manejar eso. Hay niños que hiperactivos con ciertas situaciones y lo bueno de esto es que hay iglesias de todos los tamaños, de todas las capacidades. No subestime la iglesia pequeña. Ni presuma que por la iglesia gigantesca sea la mejor para ti. Claro. ¿Verdad? No subestime ni presuma, ¿verdad? Pero ciertamente hay un proceso de evaluación que uno hace. Peleemos de perspectiva que todo lo que tú estás mencionando ahora son aspectos prácticos, padre. Son aspectos, no tenemos que buscar quizás en un árbol que Dios nos haya tallado, tienes que ir a la iglesia de bla, bla, ¿sabes? Hay que ir en oración y pedirle a Dios también dirección, definitivo. Pero tomar en cuenta todas estas cosas va de la mano con amar a nuestra familia, va de la mano con someternos a las necesidades que ellos tienen. Y eso honra a Dios. Si eso está honrando a Dios, definitivamente es parte de su voluntad y muchas veces lo perdemos de perspectiva. Así mismito es, así mismito es. Mira, nosotros aquí en la escuela recientemente, ¿verdad? Culminamos, ¿verdad? Unos retiros espirituales que hicimos con nuestros estudiantes. Sí. Y con esto, ¿verdad? Quiero ir cerrando. Ocurrió una cosa bien linda en el retiro y creo que nuestros estudiantes lo necesitaban, tuvieron experiencias espirituales particulares. Y lo vi en sus rostros y vi las experiencias, hubo lágrimas. Y algo que compartí con los estudiantes es, tú estás sintiendo algo especial, particular aquí. Y estuvimos en Jayuya, pero aunque el espacio es hermoso, no es meramente subir un monte. Mucha gente quizás se siente más espirituales cuando suben un monte y eso es parte de, ¿verdad? Pero no es meramente eso, sino que es el hecho de que estamos en comunidad, todos en unísono, alabando a Dios. Exacto. Alabando a Dios en comunidad. ¿Verdad? Un coro con un estribillo bien sencillo que ya ellos se sabían. Y todos unidos, agarrados hombro a hombro, alabando a Dios. Y allí se manifestó la presencia de Dios de una forma hermosa que los estudiantes y los padres nos compartieron y nos testificaron. Qué brutal, hermano. De qué experiencia más linda, qué fue lo que sucedió allí, cómo es eso. Quisiera que mi hijo tenga más experiencias así. Sentir la presencia de Dios, hermano, eso cambia la vida. Y algo que compartí con los estudiantes fue que eso sucede cuando tú en comunidad te unes y alabas al Señor, y adoras, y cantas, y participas, y Dios se glorifica y el Espíritu Santo se manifiesta. Y así que motivé a los estudiantes a que volvieran a tener experiencias así. Y yo invito a las familias que están escuchándonos, dígame, en medio de la agenda hay espacio. En medio de todo, ¿verdad? Todos los compromisos y el ajetreo, haz ese espacio para tu nutrición espiritual, para tu bendición espiritual. No solamente para ellos, sino que nosotros como padres necesitamos eso también, para nosotros estar listos y dar lo mejor de nosotros en la semana y para ellos. Así que hagan ese espacio, exploren con sus miembros de la familia, exploren en el grupito, estoy seguro. Sí, estoy seguro. Definitivo. Estoy seguro que si exploras un poquito te vas a percatar que un hermano, que un familiar, un compañerito de la escuela, que una compañerita del equipo deportivo se congrega, que ya tú conoces, que van a alguna iglesia y eso pudiera ser un puente no solamente para bendición de sus hijos, sino para tu vida, mamá y papá, para tu salud espiritual y para que como familia ustedes puedan experimentar todo lo que Dios tiene. Las iglesias no son perfectas. No. Oye, las iglesias no son perfectas. Hay de todas las iglesias. Oye, pero en esos espacios en comunidad, hay iglesias sinceras. Las hay. Hay iglesias sinceras, ¿verdad? Hay pastores sinceros. No todos, ¿verdad? No.
vemos las noticias, hay corrupción y esas noticias negativas, pero hay iglesias sinceras, no son hay pastores todas, sinceros, ¿verdad? Hay comunidad. Allí donde ustedes como familia van a crecer y van a desarrollarse y van en esa medida, ¿verdad? Recibir todo lo que Dios tiene para ustedes. Así que invitamos a las familias que participan, ¿verdad? Que están siendo nutridos por Seeds of Faith, a buscar alguna iglesia, una comunidad. La iglesia no es un edificio, es una comunidad, para que puedan nutrirse y así, ¿verdad? Seguir creciendo en la y que nos dejen preguntas, ¿verdad? Y duditas que tengan, temas que quizás de momento les venga a la mente, los dejan en los comentarios en YouTube. Que nos dejen saber, seguro claro que sí. que sí. Nos pueden escribir, dale like, follow, share y escriban en los comentarios alguna pregunta en cuanto a este tema que pudieran tener, para que entonces nosotros tener esa conversación. Claro, queremos ayudarlo. Y ayudarlo, que para eso estamos. Kevin, gracias. Brutal, gracias a ustedes. Gracias, María. Siempre. Amén. Yo soy Dani, que está por allá ayudándonos también. Dani, gracias. Y nada, pendiente para los próximos episodios de Seeds of Faith.